Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Gracias también a quienes nos retransmiten de manera diferida, como es Radio La Nueva República. Muchísimas gracias, queridos amigos. Un programazo que tenemos, ya verán ustedes. Están los profesores Diego Papalardo, quien es el coordinador de la Federación Internacional de Periodistas Internacionales, del Club de Periodistas de México, y está el Premio Internacional de Periodismo, el profesor Guillermo Rocaforte. Un personajazo, ya vamos a platicar con él, ustedes lo conocen, economista, autor de 20 libros, están traducidos a varios idiomas. Es un privilegio tenerle en nombre de todos aquí en la mesa, la maestra Francisca Saavedra, el maestro Gerardo Castilleja, Ceci Tapia, que ahorita se enlazará, y un abrazo de parte del maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, queridos maestros, yo quisiera arrancar con el maestro Diego Papalardo para estar en este contexto de lo internacional. Y antes que nada, nada más un arranque breve con el contexto de lo nacional, para irnos inmediatamente a lo internacional. Maestra Francisca Saavedra, te escuchamos con atención. Adelante. Hola amigos, muy buenas tardes. Solo para rapidito recordar un par de temas que nos tienen tapado el cerebro. Este asunto del fentanilo, la intromisión de la DEA, la responsabilidad que nos endilgan porque se les mueran allá los que la consumen. Yo creo que la droga se distribuye alrededor del mundo, es cuestión de educación y es cuestión de preservar la salud de nuestra sociedad, y eso creo que le ha fallado ahí un poco a los Estados Unidos. Y el secretario de Marina hizo una explicación muy amplia sobre un par de reportajes que extendieron Sky News y Channel 4, que es otro canal, un par de canales británicos, que argumentaron a través de un par de reportajes. Qué curioso, ¿no? Los dos se publicaron el mismo día, y ellos decían que se estaba produciendo aquí el fentanilo. Y el secretario de Marina les hizo ver que no, que esos eran videos viejos, que hace un buen rato está cuidando el terreno la autoridad en México, pero pues es una necedad, ¿no? Y no es tanto que se publican, porque todo el mundo tiene derecho a publicar lo que crea conveniente. Lo terrible es que el frente opositor en México lo usa como campaña y le pega a lo largo de una semana a través de todos los medios audiovisuales, radio, tele, la prensa escrita. Los columnistas están desatados. Y por otra parte, el asunto de los hijos del señor presidente, más bien de Andrés López Beltrán, y una retahíla de chismes y mentiras y cuentos y argumentos que se van, el tiempo pone a todo el mundo en su lugar, y lo verán cuando termine la administración de don Andrés. Eso es rapidito, lo más fuerte, lo que se dio esta semana, para que escuchemos a los maestros, por favor. Gracias, maestra Francisca Saavedra. Bueno, evidentemente esto, queridos amigos, lo sabemos todos, está en el contexto de esta guerra híbrida internacional y de esto que se está viviendo con una central enfoque en Ucrania, pero que tiene el contexto de todo este resquebrajamiento del mundo unipolar. Y precisamente, profesor querido Guillermo Rocafort, que también nos honras con ser el representante del Club de Periodistas de México en el país hermano, en España. Precisamente estuviste hace unos días participando en el Congreso Mundial sobre la multipolaridad que se realizó
el 26 o 29 de abril, ¿verdad? Pasado, maestro querido. En este congreso participaste de manera muy destacada, fue muy comentado en varios medios internacionales. Te pediría de favor si pudieras compartir con nosotros, ya que mencionabas 10 puntos, 10 temas que pusiste a dar la vuelta pues, y como decimos acá en México, a parir chayotes, que hacen problemas, aquellos que no tienen palabras, cómo poder hacer un contraargumento del planteamiento de los 10 puntos que presentaste. Te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, Celeste, muchísimas gracias al programa Voces del Periodista y a toda esta magnífica mesa de debate en la que me encuentro tan feliz desde España, en horas de madrugada, pero muy, muy hermanado con México y, por supuesto, con la audiencia. Y la verdad es que, como bien decía la maestra Celeste, estoy encantado de haber participado en este Congreso Internacional de Multipolarismo, que me parece una cosa magnífica, porque han participado de los 5 continentes. Es realmente una cuestión donde han participado voces muy prestigiosas y donde yo he tenido la ocasión de desarrollar y profundizar en el artículo que precisamente fue premiado por el Club de Periodistas de México recientemente, el pasado mes de diciembre, que para mí fue un gran honor. Y eso mismo, ese artículo lo he transmitido a través de una ponencia de breves minutos, 6 o 7, donde yo he tratado de sintetizar, digamos, cuáles son los principales problemas que generan en todo el mundo las 2 armas más importantes del mundo unipolar, que son los fondos buitre y los paraísos fiscales. Y muy brevemente señalar que he destacado esas anomalías que generan, como por ejemplo el elevado endeudamiento de las naciones, la precarización en el empleo, el colapso inmobiliario, deslocalizaciones industriales, precarización de suministros básicos, abuso de convenios fiscales internacionales, insolidez fiscal de las élites occidentales, injerencias de este tipo de armas unipolares en las políticas internas de los estados de todo el mundo, depredación medioambiental y tecnológica, así como también que lavan el dinero proveniente del delito. Esto es una cuestión muy interesante. Ahora que se habla del fentanilo, hay que destacar que las armas del mundo unipolar, los fondos buitre y los paraísos fiscales, son la verdadera lavadora de dinero negro proveniente del delito, que es muy fácil acusar a quien no tiene la culpa, ¿no? Y luego, ya para acabar en esta primera parte, lo que he hecho ha sido presentar una serie de medidas eminentemente legales, no son para nada bélicas, porque siempre hay que ir de la mano de la ley y de la razón, y una serie de medidas que entiendo que combinadas correctamente pueden precisamente contribuir a neutralizar estas armas financieras unipolares. Por ejemplo, pues no reconocer actos jurídicos que provengan de paraísos fiscales, el establecimiento de un registro mundial de fondos buitre, prohibición de estructuras fiscales agresivas por medio de entramados societarios en paraísos fiscales, imposiciones de tasas impositivas internacionales a los fondos que provienen de paraísos fiscales, prohibición o restricciones a movimientos con paraísos fiscales, revisiones de convenios fiscales suscritos, imponer cortafuegos también en la red de Internet, que lo manejan, por ejemplo, Gibraltar, es donde realmente el mayor centro de páginas web de ludopatía, de la peor pornografía, eso hay que señalarlo también. Y, pues por ejemplo, concienciación a las autoridades de defensa de la competencia, políticas medioambientales internacionales que fomenten la desnuclearización de paraísos fiscales, como por ejemplo Gibraltar, expulsión de los organismos internacionales multipolares como la ONU de la presencia de estos operadores financieros unipolares, la creación de un tribunal internacional multipolar que juzgue estos delitos económicos, y también hablo incluso del embargo de propiedades en el mundo multipolar de los oligarcas del mundo unipolar que tanto daño están haciendo al conjunto de la humanidad. Celeste, es un poco un resumen muy rápido. Exactamente, profesor querido. Y como bien lo dices, parte de todo este contexto tiene un denominador común, que es el manejo de la mentira. Si nos damos cuenta, en este mundo es un mundo de ficción, realmente en todos sentidos, y que han elucubrado, como lo es una mentira, que debería de ser un delito, porque están con alevosía y ventaja, con premeditación. Todo esto para depredar, como bien lo dices, sí es muy interesante
recobrar y poder tener acceso a la lectura de tus trabajos, profesor Guillermo Rocafort. Nos vamos a ir al corte, pero yo le pediría antes al maestro Diego Papalardo algún comentario previo a que él haga el planteamiento de lo que él crea a bien comentar. Adelante, profesor Diego Papalardo, que estamos felices de que la salud está boyante, está maravillosa, una cuestión médica que salió muy afortunada, gracias a Dios. Adelante, maestro. Muy amable, Celeste, y bueno, y también al resto de los amigos que han estado preocupados por mi situación de salud, que gracias a Dios está todo plenamente en buen estado. Bien, usted mismo lo dijo, Celeste, el profesor que nos honra al pertenecer a nuestro club ha participado en ese gran evento internacional contrahegemónico, que es el nacimiento, el surgimiento de precisamente de un nuevo sistema cultural, intelectual y político práctico que va a tratar de consolidar un nuevo sistema de gestión de poder internacional, que es el policentrismo. En este tipo de sistema, Rusia, Moscú van a ser claves y cabezas principales, y que su civilización, la civilización rusa, tiene mucha afinidad con la nuestra y que estamos en estos momentos hermanados. Exactamente, profesor querido. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y regresamos a ampliar el tema. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir como desde hace 22 años, poco más de 22 años, en su programa Voces del Periodista, ese programa donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Bueno, continuamos con este panel extraordinario que abrió la maestra Francisca Saavedra para platicar, poner sobre la mesa la situación que pasa nacionalmente, pero ahora en este contexto internacional que tan amablemente nos honra el profesor Guillermo Rocafort, Premio Internacional de Periodismo y representante del Club de Periodistas de México en España. Aquí en plática, que regresamos con el profesor Diego Papalardo, quien es el coordinador de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México. Adelante, maestro Diego Papalardo, te seguimos escuchando. Gracias, licenciada. Guillermo, en la madrugada del 3 de mayo, la zona presidencial del Kremlin sufrió un ataque con drones, cuya investigación continúa en Moscú, permaneciendo lógicamente en reserva sus aspectos más sensibles. Según su punto de vista y con la información que pudo recabar, ¿cuál fue el motivo de ese ataque? Asimismo, por favor, cuéntenos cuál fue la repercusión de este incidente en países como España y a su vez, si es tan amable, que nos cuente si a partir de este incidente o a partir de todo el desarrollo de este conflicto en el Donbass, el presidente Vladimir Putin está más fortalecido y, abusando de su amabilidad, por último, que nos dé también una pequeña impresión suya sobre el rol que está desempeñando en el Donbass la compañía Wagner. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Diego, por tus preguntas. Vamos a ver, yo creo que aquí, sinceramente, como analista, considero que lo que intenta hacer Ucrania es escalar la situación y aumentar la tensión. Lo ha hecho con atentados terroristas como el que murió la hija de Dugin, como la que también murió este youtuber militar. También lo hemos visto con la gran presión que generó ese falso misil ruso que cayó en Polonia, que no era ruso, era ucraniano. También lo hemos visto con la voladura del puente de Crimea. Es decir, la sensación que da es que es una huida hacia adelante del régimen de Zelensky. Y es un terrible error, porque hilando con tu segunda pregunta, aquí, por ejemplo, en la opinión pública española está tremendamente anestesiada y no se es capaz de darse cuenta la potencialidad del riesgo que conllevaría un atentado efectivamente consumado en el corazón del Kremlin. Sería una escalada a unos niveles ya insoportables, pero realmente la sociedad española y en general de la Unión Europea está anestesiada porque hay mucha presión mediática favorable hacia el bando de Zelensky
y no hay ninguna autocrítica ni una actitud reflexiva sobre la necesidad de imponer pues un planteamiento de negociación diplomático, como fue, por ejemplo, el papel de Europa pues durante la Guerra Fría, antes de la caída del muro de Berlín, donde era un punto de encuentro y donde se aplicaban políticas muy inteligentes, soberanistas, como la del general de Gaulle, equidistantes entre la OTAN y lo que era la Unión Soviética, ¿no? Entonces, continuando con tus preguntas, ¿cuál es la posición realmente ahora de Putin? ¿Está reforzado o está debilitado? Vamos a ver las encuestas, y eso hay que reconocerlo, y vienen ya de hace muchos años, casi de décadas. Ahora mismo tiene una opinión favorable del 80% de la población. Y esto es algo que tenemos que ver, que no solamente no se ha debilitado la confianza en el máximo líder ruso durante este año y pico de conflicto, sino que se ha fortalecido 10 puntos porcentuales. Mientras que si analizamos, por ejemplo, la Unión Europea, vemos el efecto radicalmente inverso. Es decir, ahora mismo hay un desapego, una desafección, un descreimiento y una desconfianza cada vez más creciente, sobre todo se ve en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, porque, como digo, estamos sometidos a un régimen de verdaderamente censura. Y en cuanto, ya para acabar, la tercera pregunta, la valoración de la compañía Wagner. Bueno, yo la verdad tengo que reconocer que no soy analista militar, no soy experto, tengo experiencia, he sido soldado y me gusta la milicia, pero no sabría, digamos, lo que sí me llama la atención es la polivalencia y la versatilidad que tiene el ejército ruso. Es decir, hace unos meses estuvieron los chechenos en vanguardia, ahora está la compañía Wagner, que también está muy instalada en África, en determinadas zonas donde la presencia rusa pues va ganando o va a haber un contrapeso con respecto a el poder estadounidense. Entonces, lo que me llama mucho la atención es precisamente eso, es que no estamos viendo por lo menos desde mi punto de vista, un agotamiento o un desgaste en general del ejército ruso. Es que vemos que constantemente está arropando, es una maquinaria. Mientras que lo que sí hemos visto es que en Europa los ejércitos se están desarmando, y cada vez tiene menos munición. El ejército inglés ahora mismo no ha podido sustituir como punta de lanza de la fuerza de acción rápida del ejército europeo. Y le ha pedido a Alemania que sigan ellos, porque el ejército inglés está muy desmovilizado. Y en Francia también se están desabasteciendo de armas. Y esto es una cuestión que también debería hacer reflexionar a nuestros dirigentes del papel y de la injerencia que estamos cometiendo en Ucrania, que es muy equivocada y nos está pasando factura, sobre todo en el plano económico. Muchísimas gracias, profesor Rocafort. En este centro del espacio geopolítico occidental está atravesando por cuestiones que antes eran totalmente impensables, ¿no? Como una inestabilidad financiera, las crisis, las quiebras de bancos, el desempleo, el incremento y aumento de la demanda social por mejoras. Vemos manifestaciones en la calle, cosas que antes jamás nos hubiéramos imaginado. Aquí la pregunta está en este tenor. Esta llamada periferia del occidentalismo financierista está en mejores condiciones de soportar cuando aumente la magnitud y la velocidad del colapso y la desintegración del sistema financiero y monetario que ya podrá dominar totalmente el mundo. O sea, ante este giro, ya que vemos que desde el propio Estados Unidos se habla de un crack próximo en menos de un mes del sistema financiero estadounidense. Cuando todo esto se dé y se está dando a una velocidad muy importante, el multipolarismo, el creciente multipolarismo y la adhesión de países cada vez más a una lógica de una economía por la vida, una economía de desarrollo. Pues muchísimas gracias, maestra Celeste. Es una pregunta verdaderamente interesante y a mí me apasiona contestarlo porque efectivamente es como si realmente el sistema bancario financiero del mundo unipolar se está resquebrajando. Esta misma semana ha colapsado el First Republic Bank, es la mayor quiebra desde el año 2008 y ya se están aventurando que hay varios bancos regionales que están entrando en colapso bursátil. Es decir, es un colapso sistémico. Y es un colapso que al final va a arrastrar sobre todo a las clases medias, a las clases trabajadoras, que son los que pagan esa factura, en forma de empobrecimiento, en forma de cierre de empresas. Y esto además es algo que se está
se repite cíclicamente y tenemos en referencia el año 29 el crack bursátil, por ejemplo, por poner una fecha, o el de 2008. Frente a eso nos encontramos que hay un mundo multipolar que está surgiendo donde precisamente se han establecido cortafuegos. Por ejemplo, ahora mismo los bancos rusos son indemnes porque desde el 2014 prácticamente no tienen vínculos por las sanciones de la cuestión de Crimea con bancos occidentales. Entonces, están o sea, les hicieron un favor, pensando de hecho, que les afectaría, les hicieron un favor. Exacto, exacto. Es que realmente eso es lo paradójico. Eso es lo paradójico y también ha salido en prensa de la India diciendo que nuestros bancos no se van a ver afectados. ¿Eso qué significa? Que el crear esos cortafuegos pues ha sido positivo, porque realmente al final el mundo multipolar ha dejado de ser un rehén financiero del riesgo sistémico que siempre proviene de los dos mismos sitios, que son la isla de Manhattan y la City londinense. Hay un muro y ese muro es un muro de solvencia, de transparencia y sobre todo de robustez. Efectivamente, hay una rebelión internacional que se ha dado fuerza unos a otros porque había quien veía la única opción es el dominio y soportar la injerencia de la City de Londres y de todos sus títeres o sus agentes. Esto es bien interesante. Maestro Diego Papalardo, si puede plantear su siguiente comentario, pregunta, lo que usted guste, maestro querido, antes de irnos al corte. Sí, cómo no. Guillermo, Donald Trump dijo, por un lado, que siendo presidente resolvía inmediatamente el conflicto existente entre Kiev y Moscú. Y por el otro lado, el mismo expresidente dijo que el Partido Republicano Globalista ya es una cosa del pasado porque hay un nuevo republicanismo cuyo líder máximo indiscutible es él, es decir, Donald Trump. Frente a esto, ¿cuál es su opinión de estas manifestaciones que vertió Donald Trump? Muchas gracias, maestro Papalardo, por su pregunta al respecto de un tema súper candente ahora mismo con las próximas elecciones presidenciales. El tema del enfrentamiento entre Trump y Biden es interesantísimo. Hay que destacar que hay una gran polarización en Estados Unidos. Es una sociedad que se está resquebrajando también porque hay una parte fundamental de la sociedad que es la que apoya al presidente Trump, que son las clases trabajadoras y las clases populares, las clases pues que efectivamente están comprometidas con la nación, con la vida, como decía la maestra Celeste, que cada vez están más descontentos del poder financiero del mundo unipolar y de esa carrera armamentística sin sentido. Entonces yo entiendo que esas palabras hay que interpretarlas bajo ese punto de vista, que hay una parte de la sociedad estadounidense, y eso es bueno en el mundo multipolar, que lo comprendamos, o los que apoyamos al mundo multipolar, que es una parte que se está rebelando. Y la cabeza de esa rebelión es el presidente Trump, porque no quiere ver arrastrada a su nación a un conflicto nuclear como el que quiere llevar Biden y los fondos buitre. Vamos a un corte, si te parece, profesor. Enseguida regresamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista, aquí en Radio Cañón. Y un abrazo a quienes nos retransmiten también de manera diferida. Un abrazo a Radio La Nueva República, que nos retransmite a las 9 de la noche. Profesor Guillermo Rocafort, precisamente regresamos a escucharte sobre esta pregunta planteada importantísima por el maestro Diego Papalardo sobre esta rebelión en Estados Unidos y quién la encabeza. Te seguimos escuchando con mucha atención, profesor. Muchísimas gracias, maestra Celeste. La verdad es que hay que estar muy atento al proceso político que se está viviendo ahora mismo en Estados Unidos. Creo que las bases republicanas, que como digo, son las bases trabajadoras que representan a los trabajadores manuales, no son, digamos, los fondos buitres, sino son agentes populares ante el hundimiento de su nación en términos de inflación, en términos de crisis económica, en tema de fractura social. Yo creo que han desbordado al aparato político republicano, a todo el establishment. Ya mismo han visto en la figura del presidente Trump y sobre todo, hay que recordarlo, en su primer mandato, que fueron 4 o 5 años de una gran estabilidad económica y de un gran progreso, tuvieron unas negociaciones
muy exitosas también con respecto a China, es decir, y siempre no entró en ninguna guerra, es que no entró, digamos, en ningún conflicto. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 4 años de Biden? Es que todo lo que se trabajó en ese primer mandato se ha venido al traste y eso, como digo, yo creo que el pueblo estadounidense ya está muy cansado de verse sometido cada 50, 60 años a distintas guerras que al final desangran a su población, no les conducen a un progreso económico y solamente sirven para enriquecer a los de siempre, que son los fondos buitre y los paraísos fiscales. Por eso yo creo que es interesante esa rebelión multipolar que se está produciendo en Estados Unidos y hay que verla con mucho interés. Efectivamente, profesor Guillermo Rocafort, en este momento, como lo comentas bien, en donde ya precisamente estas tensiones y conflictos y continuidades a cambios en todo el planeta, en donde el sálvese quien pueda ya no es una norma exitosa, ¿estás convencido de que el nacimiento de este bloque nuevo geopolítico con subjetividad propia de naciones no anglosajonas del continente americano, es factible que se dé en esta presente década? Y siendo así, si fuese así, ¿cuál sería el papel de México, lo que debiese de desempeñar? Precisamente que no nos podemos cambiar de casa, tenemos a nuestros vecinos del norte, pero estos vecinos del norte cuyo propio pueblo está en momentos muy complicados, con gente sin casa, con gente que ha visto mermadas todas sus posibilidades en salud y de diferentes maneras, además de las quiebras y todo lo que comentabas. Adelante. Muchas gracias, Maestra Celeste. Yo creo que sí que es un momento ideal para que se me oye bien, se me oye. No se me oye. Adelante, no se escuchaba, sí. Adelante. Sí. Bien, yo ahora les escucho. Como decía, yo creo que es un momento muy bueno para que surja ese bloque geopolítico de índole latino, hispánico, además en un momento muy importante porque estamos en el segundo centenario de la emancipación y requiere una reflexión de, digamos, los elementos positivos y negativos que hay, sobre todo los negativos, a la hora de fortalecernos y conseguir ser un contrapeso en el continente americano al mundo unipolar. Eso es muy interesante, organizándonos en posiciones, vamos a decir, comunes, en aspectos, por ejemplo, como decía el maestro Papalardo, de negociación con el FMI, los préstamos se negocian en comandita, en aspectos militares también y en aspectos, vamos a decir, eminentemente comerciales y diplomáticos. Y yo creo que, respondiendo a tu segunda pregunta, ¿cuál sería el papel de México? Yo creo que es fundamental. Yo creo que ese proceso lo tiene que liderar la nación hermana mexicana, primero porque es cabeza ahora mismo de la hispanidad en términos económicos y de población, por su posición geoestratégica que linda con los dos grandes océanos, que es el Atlántico y el Pacífico, y sobre todo, digamos, por esa capacidad, digamos, y también hay que reconocerlo, esa simpatía mexicana y esa visión geopolítica que ha ido calando durante 2 siglos y que realmente a los hispanos de todo el mundo nos enorgullece, y quiero sinceramente que ese gran movimiento multipolar en América tendría que ser dirigido y liderado por México. Gracias, profesor querido. Ahorita tenemos la fortuna de tener un gobierno progresista que nos damos cuenta de los estragos y de los entreguismos fatales que tuvieron gobiernos anteriores, sobre todo el panismo en nuestro país, pero hay que seguir y ver para adelante porque el mundo ya cambió. Maestra Francisca Saavedra, adelante. Sí, he oído desde que soy muy joven todos los estragos que causa la política, pero fundamentalmente la economía de Occidente y de los Estados Unidos a las naciones. Rasco y no encuentro algún país al cual Estados Unidos verdaderamente le haya beneficiado. ¿Ustedes pueden describirme alguno que haya tenido ganancias y que haya surgido de cenizas en la medida de una política tan apretada que hace el gobierno de los Estados Unidos al mundo sobre todo de los países subdesarrollados?
Pues si puedo responder, maestra Francisca, yo sinceramente no conozco ninguno. Es más, Europa, desde que están en Europa, Europa se ha empequeñecido y ha perdido su identidad histórica y cultural. Y si vemos otros países como, por ejemplo, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, también ha perdido su propia identidad. Es una nación que ha sido domesticada. Realmente, allí por donde pasan es como una especie de plaga de langosta, lo depredan todo, lo transforman todo, eso sí, nos venden su producto de Hollywood y ahora mismo sus series y nos dan una vida absolutamente artificial que no consuma las aspiraciones de grandeza y de humanidad que tienen los seres humanos. También estuvieron, por ejemplo, en Filipinas, que fue la última posesión española en Asia, y al final aquello acabó siendo un desastre. En Cuba acabó siendo un desastre. En Puerto Rico ahora mismo es un estado asociado que está siendo ocupado y depredado por los fondos buitre. Realmente yo no adivino, no sé si alguien más en la mesa puede señalar un caso, pero yo desde luego como historiador y como hispanista no lo veo. Diego, a mí me preocupa, por ejemplo, que Argentina siga insistiendo en dolarizarse y acercarse más a los Estados Unidos, si, como dice Guillermo, no ha aportado nada bueno. Efectivamente, sí, es un dolor que comparten muchísimos millones de argentinos, porque realmente cada vez más la población argentina ve que la relación que hubo prácticamente intrínseca en las últimas décadas desde el Estado nuestro con los dos centros de gestión de poder atlantista no nos ha beneficiado en términos objetivos nacionales, que ha sido todo a desmedro del pueblo argentino. Hoy la Argentina, en términos económicos, está prácticamente en bancarrota. Hoy la Argentina tiene 24 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Hoy la Argentina no tiene una subjetividad geopolítica desde el Estado. Entonces, hay reacciones dentro de las poblaciones, reacciones buenas que se están verticalizándose y que realmente van a tener un pulso y un trazado distinto de las últimas décadas que tenemos los argentinos. Esto significa que va a haber élites políticas aquí en nuestro país que van a replantear la relación con la civilización anglosajona y se van a acercar mediante un estatus de alianza, o por lo menos de asociatividad, con Rusia y con China. Y ahí sí va a haber una relación interestatal que se sustente en compartir esfuerzos, resultados y beneficios con la finalidad de establecer una reciprocidad de hermandad. Entonces, aquí en Argentina, a pesar de desgracias nacionales continuas, va a haber un gran resurgimiento. Y ahí nuestro club también está trabajando desde un punto de vista informativo. ¿Por qué? Porque tenemos, en estos momentos, sabemos que vivimos a nivel internacional la sociedad de la multicomunicación. Sabemos que la civilización anglosajona ha propuesto o ha obligado al resto del mundo a someterse a una guerra cognitiva. Y el club viene desempeñando una labor precisamente dentro de esa guerra cognitiva en beneficio de los pueblos. Y aquí en Argentina, cada vez más compatriotas de su servidor están sintonizando, leyendo el sitio web de Voces del Periodista. Entonces, yo estoy muy contento con lo que se viene por nuestro país. Los males, las grandes tragedias nacionales han quedado atrás y nosotros vamos desde la Argentina a plantear conjuntamente con México, o sea, nosotros que somos del pueblo, que somos auténticamente criollos o patriotas, vamos a plantear a nuestras naciones y a nuestros estados el nuevo rumbo geoestratégico que van a tener, porque lo mejor está por venir. Excelente. Ya el multipolarismo nació y crece. Queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, aquí en Radio Cañón, las 7:60, y gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida
muy especialmente gracias a Radio La Nueva República. Bueno, queridos amigos, en una mesa en la que está el profesor Guillermo Rocafort, el maestro Diego Papalardo, la maestra Francisca Saavedra, y yo le pediría también al maestro Gerardo Castilleja su participación, su comentario precisamente sobre todas estas circunstancias internacionales que hoy más que nunca, antes nos decían del globalismo, pero era a través de la despersonalización de todos nosotros. Ahora hay una verdadera impulso para que haya un engranaje por el bien de la productividad, algo verdadero. Maestro Gerardo Castilleja, te escuchamos con el multipolarismo, cualquier cosa que quieras compartir. Adelante. Gracias, Celeste. Un honor estar aquí con los maestros Papalardo y Rocafort y además nuestros amigos habituales en la mesa. Yo quería primero hacer una pregunta al doctor Rocafort, pero antes comentar que en los Estados Unidos está viniendo un resurgimiento de la ley Glass-Steagall, que fue la ley fundamental de Franklin Roosevelt, con la cual se dio un paso enorme para poner en orden al sistema bancario estadounidense. Estamos hablando de 1933, cuando inicia el gobierno de Roosevelt, y esa ley que fue fundamental para separar a la banca comercial de la banca de inversión, revive en los Estados Unidos. La representante demócrata Marcy Kaptur ha ganado hasta ahora apoyo dentro de la Cámara de Representantes por reinstaurar esta ley. Por cierto, en el gobierno, en el Parlamento suizo, esta equivalente de ley de separación bancaria también se estaba discutiendo, desgraciadamente no fue aprobada, pero yo quería en ese contexto que nos pudiera comentar el doctor Rocafort, ahora que las estadísticas de los Estados Unidos muestran para este año que los préstamos simplemente se hundieron, casi nadie está dando préstamos, están un aumento de las tasas de interés que volvieron a aumentar ahora, y los rescates, ¿no? Porque quebró, efectivamente, como lo mencionó el profesor, quebró First National Bank, y obligaron a que JP Morgan, este gigante, pues se engullera, se tragara por completo, a cambio de beneficios para JP Morgan, en tanto que se le iban a inyectar activos directamente al banco. Y en ese sentido yo le pediría qué ve él de que pueda pasar en los Estados Unidos, porque ciertamente el mundo multipolar está ya aquí, pero si la economía estadounidense se sigue derrumbando, el peligro de una guerra no va a desaparecer, al contrario, precisamente porque los grandes grupos corporativos en los Estados Unidos y en Europa están determinados a que ellos no van a ceder, ni quieren un sistema multipolar. ¿Qué piensa el doctor Rocafort que puede ocurrir con la economía de los Estados Unidos y cómo podría cambiarse? Muchísimas gracias, maestro Gerardo. La pregunta es interesantísima. Yo creo que ha dado en la diana, ha puesto el dedo usted en la llaga. Ahora mismo he visto en Twitter, hace nada, unos minutos, una encuesta de Gallup en Estados Unidos que dice que la mitad de la población considera que sus depósitos y ahorros no están seguros en los bancos. Es decir, la pérdida de credibilidad del sistema bancario, bursátil y financiero estadounidense es galopante y desenfrenado. Frente a eso, solamente habría que adoptar, yo creo, políticas regulatorias y estrictas, de control, de aumento de lo que es el coeficiente de caja, sobre todo. Evitar los movimientos especulativos en corto que están llevando a cabo los fondos buitre en los bancos, en los valores bursátiles de los bancos, porque ellos hunden los bancos. Lo que ha pasado al First Republic Bank le pasó hace 4 años o 5 años el Banco Popular, que era el más solvente, lo hundieron en bolsa. Habría que sacar a los fondos buitre de los accionariados, de los consejos de administración. Hay que poner vamos a decir, a inspectores, en este caso serían federales, que supervisen diariamente, monitoricen el riesgo, hagan test de estrés y sobre todo, bueno, pues huir de esa banca especulativa que ha hundido la economía durante muchos ciclos, como decía pues importantes economistas. Schumpeter, por ejemplo, hablaba de esos ciclos económicos que eran verdaderamente penosos, pero bien, como bien ha señalado el maestro Gerardo, el problema
es que es un monstruo que no se va a dejar someter en ninguna circunstancia, y es capaz de provocar antes una guerra catastrófica que permitir una reforma que podía ser perfectamente llevada a cabo por el presidente Trump si llegara al poder, que consistiera básicamente en que la banca, como pasa en la Unión Europea, dejara de ser un riesgo sistémico. Es que lo ha resumido perfectamente en su pregunta en reflexión el maestro Gerardo. Es que ellos tienen el arma, el verdadero arma que hay ahora mismo es el arma del hundimiento bancario y cómo nos arrastrará a todos en forma de una guerra, que es como siempre ellos han concebido, las élites estadounidenses, la forma de salir de las crisis. Entonces, la situación es tremendamente complicada. La verdad es que haría falta una regulación y sobre todo que ese espíritu, vamos a decir, usurero, que anida en Manhattan, en los grandes bancos de la Reserva Federal, pues sea de alguna forma moderado y suavizado. Pero eso va a suponer vamos a decir, un trauma para esa sociedad y una catarsis. Pero es que es fundamental. Es que realmente el monstruo cada vez ha ido adquiriendo más poder y ya es que está tocando los tambores de guerra. El principal ahora mismo inversor en Ucrania es BlackRock, que es el principal fondo buitre. O sea, eso nos da una medida hasta qué punto tienen un papel en ese conflicto y hasta qué punto tenemos que nosotros luchar, digamos, desde el multipolarismo contra esas armas del mundo unipolar que son los fondos buitre y países fiscales que no quieren convivir con nosotros. Ese es el problema. Bueno, pues efectivamente, queridos amigos, un abrazo, por cierto, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, un abrazo al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y creo que Ceci ya se pudo conectar. Ceci, querida, ¿algún comentario, pregunta? Adelante. Bueno, querida Celeste, yo creo que buenas tardes, maestros, qué gusto de saludarles. Pues es muy importante todo este tema económico que se está viviendo en el mundo y que afecta a todos los países, España, Argentina, México, cómo se están acomodando las cosas. Yo creo que esto, y le agradezco mucho a los maestros Diego Papalardo y Guillermo Roquefort que se encuentren en este momento, y gracias Celeste, porque resulta que la mayoría de las personas, por lo menos aquí en México, se están dejando llevar por cosas de verdad inadecuadas, más allá de lo que nosotros debemos de saber, lo que está pasando con el peso, lo que está pasando con las monedas mundiales, con el tema de la guerra, cómo nos está afectando y que bueno, ya hoy los maestros nos dan algunas, pues alguna luz. Y por ejemplo, aquí en México están persiguiendo personajes como el hijo del presidente, que lo comentó Francisca, que también la saludo con mucho gusto, y que realmente no es un servidor público y que realmente hacen este juego y lo que está pasando con el peso, con la financiera Bienestar, con el ataque que siempre ha vivido México respecto a ahorita a este banco para que no pueda tener remesas y que tuvieran que hacer otra financiera Bienestar para poder recibir las remesas y no quedarse sin ellas. Yo creo que este es un tema muy interesante porque también ha cortado los negocios económicos de los bancos respecto a las remesas que entran a México de Estados Unidos. Bueno, muchos temas, querida Celeste, y bueno, continúa tú, por favor. Gracias, Ceci, querida. Fíjense que nuestro querido amigo radioescucha y amigo muy querido, don Fernando Jalil, saludos, Fernando querido, dice, y leo textual, creo que habría, bueno, que extraordinario programa, les saluda a todos. Y dice, creo que habría que incluir en las razones de la decadencia del occidente colectivo la degradación moral misma que rechazan enérgicamente tanto el nuevo mundo multipolar como los seguidores de Trump, lo dice Fernando Jalil. Muchísimas gracias, Fernando, un abrazo. Abrazo a Compi 1570 también. Maestros queridos, una frase de salida, ambos, por favor. Maestro Guillermo Rocafort y maestro Diego Papalardo, adelante. Maestro Papalardo, adelante, por favor. Muy amable, Guillermo. Bueno, nosotros tenemos aquí, se emitió un buen y gran programa que no tiene par en toda la radiofonía de aquí de nuestro continente, por lo menos en el idioma castellano o español, y esto habla objetivamente de que nuestra organización está buscando no solamente la libertad de prensa, sino también el restablecimiento de la verdad en beneficio de nuestros pueblos. Es decir, lo que buscamos es que ante tanta hegemonía de la posverdad, de narraciones fictas,
al servicio de la bancocracia tradicional y de la nueva bancocracia que el profesor Guillermo deslizó en su alocución minutos atrás, pues nosotros, esta organización se transforma en un paladín, no solamente del análisis de la información, sino también de la defensa de las naciones de nuestro continente, de los pueblos. Estamos en contra de las oligarquías, llámese crematísticas, políticas, mediáticas. Estamos a favor del pueblo porque conceptuamos a cada uno de nuestros integrantes como persona vertical y que tiene o que debe tener dignidad y honor y por lo tanto un gran mañana. Maestros queridos, muchísimas gracias, perdón, ya estamos de salida. Gracias, profesor Guillermo Rocafort, y a ustedes, queridos amigos, les prometemos, porque gracias a la bondad de los maestros y de todos nuestros queridos maestros de la mesa, y al maestro Guillermo Rocafort y Diego Papalardo también, por supuesto, les prometemos que la semana que entra van a estar en todas las transmisiones. Gracias, gracias, profesores. Cuídense mucho, queridos amigos, su salud física, mental y emocional. Un abrazo. Gracias.